muchos de estos son nuestros aliados más cercanos, Corea del Sur, Japón. Cuando miras a esos países y los aranceles que se les están cobrando, si están llamando, ¿qué les dirías a esas naciones que pueden tener preocupaciones sobre cómo reducir estos números? Bueno, yo diría que nos lo han estado haciendo durante mucho tiempo. Y si no les gustan los aranceles, entonces, ¿por qué los tienen? Y deberíamos ver estos como permanentes. De nuevo, creo, vamos a esperar y ver cómo se desarrolla esto. Y si los países toman represalias, lo cual algunos han dicho que harían, algunos han dicho que querían esperar y ver, ¿cuál va a ser la respuesta de la Casa Blanca a esos países? Bueno, Caitlin, uno de los mensajes que me gustaría transmitir esta noche es que todos se relajen, respiren profundamente. No tomen represalias de inmediato. Veamos a dónde lleva esto, porque si toman represalias, así es como se produce una escalada. ¿Y entonces se convierte en una guerra comercial en toda regla, en su opinión? No una guerra comercial. Depende del país. Pero recuerden que la historia del comercio es que somos el país con déficit. El país con déficit tiene una ventaja. Ellos son los países con superávit. Los países con superávit tradicionalmente siempre pierden cualquier tipo de escalada comercial. Entonces, como estudiante de historia económica o profesor de historia económica, desaconsejo eso. Entonces está diciendo esencialmente que no deberían tomar represalias. Diría que hacer algo precipitado sería imprudente. Y sobre el 10% de todas las importaciones en general, esa es la base para todos los países. Sabe, ha dicho antes que los aranceles deben usarse estratégicamente. ¿Cuál es la estrategia en eso? ¿Cuál es el objetivo final de eso? Bueno, he dicho que ese es un uso de los aranceles. Sabe, retroceda hasta Alexander Hamilton. Alexander Hamilton los usó para recaudar ingresos. Los usó para proteger la industria. Y el presidente Trump ha añadido la tercera pata del taburete, que es estratégica. Así que, si estamos pensando en un arancel global del 10% y supongamos que importamos alrededor de 3 billones al año, así que esos son 300,000 millones. Y eso es un aumento de ingresos sustancial que podría ser utilizado para los estadounidenses que trabajan sin impuestos sobre las propinas, sin impuestos sobre la seguridad social, sin impuestos sobre las horas extras. Y para aquellos que compran autos, pueden reducir sus facturas porque los intereses en autos fabricados en Estados Unidos serán deducibles de impuestos. Así que esta es realmente una clase trabajadora, la plan de aranceles e impuestos. Y si el objetivo de esto es, en última instancia, lograr que la gente compre más productos fabricados en EEUU. Pero estás contando con esos ingresos, como hemos visto a algunos de tus colegas, como Peter Navarro, argumentando cuánto dinero podría traer esto a los Estados Unidos. Al final, ¿no disminuiría teóricamente con el tiempo si la gente está comprando más productos de EU y hay menos dinero entrando de lo que se está importando a los Estados Unidos? Sí, esa es una gran pregunta. Y por eso, en el pasado he llamado a la política de aranceles bien hecha como un cubo de hielo que se encoge, porque lo que sucederá es que comenzaremos con altos ingresos por aranceles. Correcto. Pero luego, a medida que las fábricas lleguen a EUU, tendremos más ingresos empresariales y más ingresos por sueldos porque los trabajadores estadounidenses estarán ganando. Verías que es un reequilibrio. Reequilibraríamos de aranceles a ingresos domésticos. Pero la idea de que eso reduciría la deuda nacional entonces parecería no ser probable, ¿verdad? Bueno, para nada, porque por ahora tenemos los ingresos que tenemos y estaremos añadiendo ingresos por aranceles a eso. Así que, cuando obtengamos la evaluación de la CBO no va a incluir ningún ingreso por aranceles. No van a incluir ninguno. Así que todo esto va a ser extra. Aparte de los aranceles es el impuesto. Y desde aquí he estado. Pasaré la mayor parte de mi tiempo en el acuerdo fiscal. Y estamos en este extraño entre dos aguas. En el acuerdo fiscal, porque habrá ingresos sustanciales por aranceles, habrá
ahorros de costos y no vamos a obtener crédito por ninguno de esos con la evaluación de la CBO. Bueno, obviamente por eso has estado teniendo muchas conversaciones con legisladores republicanos. Pero antes de llegar a eso, estamos viendo que los mercados internacionales comienzan a responder a los anuncios del presidente. Obviamente los mercados en los Estados Unidos ya están cerrados. ¿Qué esperas que suceda con el mercado de valores cuando abra mañana en reacción a esto? No lo sé. No sé dónde va a abrir mañana. No sé dónde va a cerrar mañana. Y creo que lo que va a ser importante son los fundamentos económicos subyacentes cada noche, porque al final del día Warren Buffett dice, a corto plazo el mercado es una máquina de votación, a largo plazo es una máquina de pesar. Bueno, y hemos escuchado a algunos de los aliados de esta Casa Blanca decir que habrá algo de dolor a corto plazo para los estadounidenses. Creo que la gente común que está viendo puede decir, ¿cómo defines el corto plazo? ¿Cómo se ve eso para mí y para mi resultado final? ¿Qué les dirías a ellos? Bueno, de nuevo, creo que hay dos cosas aquí para desglosar, Caitlin. Una es sobre lo que estábamos haciendo, sobre el gasto del gobierno. Así que estábamos reduciendo los empleos del gobierno, estamos reduciendo el endeudamiento del gobierno. Así que este nivel insostenible de estímulo gubernamental se está deteniendo. Y luego, por otro lado, los empleos del sector privado y el endeudamiento del sector privado tomarán el relevo. Es posible que no estén perfectamente igualados, pero vimos un aumento de 10,000 empleos en la manufactura el mes pasado. Por otro lado, cuando piensas en, especialmente para los estadounidenses que trabajan, ¿podríamos obtener un ajuste de precios debido a los aranceles? Quizás sí, quizás no. El CEO de Walmart parece decidido a hacer que China o sus proveedores en China absorban todos los aranceles. Así que Walmart, el minorista más grande de América, 40 millones de personas a la semana van allí. Así que, y luego, por otro lado, una vez que se apruebe la ley de impuestos, veremos la disminución para los estadounidenses que trabajan. Por eso, parte de lo que he estado haciendo en el Capitolio es presionar a la Cámara, presionar al Senado, y no necesita mucha presión, porque creo que la historia menos contada en Washington en estos días es el nivel de unidad republicana. Sí, bueno, en ese frente veremos qué hacen los republicanos y cómo se ve eso. Obviamente esa es la ambiciosa agenda del presidente. Pero, ya sabes, el argumento del dolor a corto plazo, ganancia a largo plazo, que asume lo que estás argumentando sobre el largo plazo, ¿cómo se verá esto? Los precios subirán para los estadounidenses a corto plazo, ¿verdad? Podrían, no tienen por qué. Y eso es, si no tienen por qué, estás argumentando si las empresas no trasladan esos costos a los consumidores. Bueno, en la primera administración del presidente Trump, los precios no subieron, así que las empresas no tienen que trasladarlos. O ellos, los productores en otros países, pueden absorber los aranceles. Y tradicionalmente el dólar se ajusta. Así que es un cálculo muy complicado. Ver dónde terminamos. Sí, y por supuesto, estos son mucho más amplios que los del primer mandato. El presidente estaba argumentando en el Jardín de las Rosas sobre lo que los economistas predijeron entonces y cómo se ve esto ahora. Pero sobre lo que mencionaste, sobre lo que el presidente prometió en la campaña, ya sea que se trate de no impuestos, sobre propinas o seguridad social. ¿Te imaginas esto de una manera amplia, ayudando a pagar por eso? Porque a veces esa es una crítica de los críticos de esta Casa Blanca diciendo que solo está usando estos aranceles para pagar la extensión de esos recortes de impuestos. Bueno, para la extensión de los recortes de impuestos o el nuevo no impuesto sobre propinas, no impuesto sobre seguridad social, no impuesto sobre horas extras y deducibilidad automática. Y mira, ¿qué hay de malo en eso? Que si tomamos el arancel del 10% alrededor del globo, que si hay una apreciación de la moneda, si los productores absorben una parte de ello y luego hay un ligero ajuste de precios. Por otro lado, tienes todas esas 4 cosas sucediendo para los estadounidenses trabajadores. Al final del día, podríamos imaginar que su poder adquisitivo real, después de impuestos, ha aumentado sustancialmente. Y veremos cómo se ve eso. Pero algunas personas dicen, la mayoría de los estadounidenses, me siento bien con cómo estaba la economía cuando Trump asumió. Vimos el repunte bursátil. ¿Tienes alguna preocupación de que este anuncio ponga eso en peligro para los estadounidenses? Bueno, en primer lugar, que cuando retrocedo, porque estoy en la campaña
y el año anterior lo llamé la economía de esteroides. Se ve genial por fuera. Eres como grande, musculoso y esto, pero por dentro está matando tus órganos internos. Y lo que estaba sucediendo era que nos dirigíamos hacia una crisis financiera. Estamos en un déficit del 6.7% del PIB, lo cual nunca hemos tenido cuando no estábamos en guerra ni en recesión. Y no importa qué, vamos a tener que frenar eso. Así que a medida que lo reducimos, me siento bastante bien acerca de evitar la crisis y llegar al otro lado de esto. Secretario Besant, muchas gracias por su tiempo. Es bueno verte. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.